Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a David Parcerisa Live. Bien, hoy como veis estamos en un entorno un poco diferente. Estamos en el despacho de Dani, nuestro amigo, colaborador. Y como podéis ver también, aquí al fondo vemos este círculo rúnico, lleno de runas. Como sabéis, toda una serie de símbolos ancestrales que diferentes culturas del norte y el centro de Europa pues utilizaban para adivinanza, para hacer pues todo tipo de rituales mágicos ancestrales, aunque quizás los que más popularizaron este tipo de fórmula de adivinación eran los celtas, por supuesto. Bueno, y en este entorno un poco pues mágico, ancestral, vamos a intentar hablar un poco sobre un tema que para mí es primordial, el tema de los Anunnaki. Bien, como muchos de vosotros sabéis, los que me seguís desde el principio, que me di a conocer con la saga de los Anunnaki, pues ciertamente es un tema que yo llevaba muchos años estudiando los libros del autor que más popularizó el asunto de estos dioses sumerios, Zecharia Sitchin. Yo llevaba muchos años desde mi juventud, desde mi época en la que mantenía mucho contacto con mi gran maestro y amigo, Antonio Rivera, que fue el padre de la ufología en España, el que dio a conocer todo este tema. Él siempre me hablaba de este autor, de sus conclusiones revolucionarias, de ese tal Nibiru, y de todas las diferentes indagaciones que había realizado y que además mi amigo Rivera lo presentaba a Sitchin como un erudito del tema de las lenguas muertas, ¿no? Como un experto, un gran profesional. Luego, poco a poco, pues lo que sucedió fue que lo que, lo que en un inicio fue una especie de amor a primera vista, una especie de flechazo que tuve con este autor, progresivamente me fui desencantando al ver que este señor sí que es cierto que nunca se le va a poder, criticar el mérito de que fue el que popularizó, junto con otros autores como Peter Krasa o Eric von Daniken, que fueron los que a mediados de los años 70 empezaron a popularizar a través de diferentes publicaciones grandes obras maestras sobre astroarqueología, la teoría del astronauta antiguo, las visitas de estos seres que muchas veces aparecían en forma con unos cascos ataviados con una especie de materiales que nos recordaban a los actuales astronautas. Lo que sucedió fue que yo hice esta saga de forma apresurada, de forma quizás un poco impulsiva, debido a la ilusión de ese momento, al darme cuenta de que realmente me encontraba ante algo muy potente, que aquello debía de explotarse, aquello debía divulgarse, tenía que darse a conocer a la gente, y opté por hacer un documental. Pensé que la mejor forma para que la gente tomara conciencia de que estos seres realmente pues habían participado en el proceso de creación genético nuestro era dejando de lado los libros. El impacto sería mucho mayor si lo hiciera a través de un documental, con imágenes, con música, con una historia lo más ceñida posible a los textos. Lo que sucedió es que cuando ya me encontraba en los últimos capítulos de la saga, que recuerdo que fueron 23 capítulos, curioso dato, y no lo hice adrede, lo juro, es que los principales dioses que se veneraban en el panteón sumerio eran precisamente 23. Y yo hice 23 capítulos de la saga Anunnaki. Eso me pareció muy curioso, pero no me di cuenta hasta que lo vi. Bueno, coincidencias aparte. Ya cuando estaba terminando, ya empecé a darme cuenta de que gran parte de las conclusiones a las que había llegado Sitchin no estaban basadas en los textos sumerios originales, en las tablillas de arcilla de hace entre 5.000 y 8.000 años atrás, sino que lo que había hecho este señor, especialmente con su obra llamada El libro perdido de Enki, The Lost Book of Enki, había sido fabular. Pero fabular en mayúsculas, es decir, esto no es una acusación que puedas decir, me lo parece a mí, no. Es muy simple, es simplemente coger las tablillas originales, empezar a leerlas, una por una, párrafo a párrafo, y uno se da cuenta de que todo lo que Sitchin contaba ahí se lo había sacado de la chistera.
En sus conferencias, este señor nunca daba la fuente, nunca decía exactamente de dónde procedía lo que estaba diciendo. Ese tal Nibiru, ese planeta que decía que hacía una órbita superelíptica, que tardaba 3.600 años en dar una vuelta completa al sistema solar, ese tal Nibiru no existía. En los textos había el término Nefheru, que autores como Federico Lara Peinado, autor del libro Mitos sumerios y acadios, que por cierto recomiendo, ya decía que la interpretación de casi todos los expertos a nivel mundial era o bien Venus, este Nefheru, o bien la estrella polar. Había otros estudios que demostraban que en muchos casos la referencia a la presencia de este término, Nefheru, en los textos sumerios, hacía referencia a un punto concreto del cielo, un punto de intersección, en donde parece que para ellos era ciertamente importante. Digo yo que a lo mejor, hipotéticamente, se me ocurre como teoría, ojo, esto hay que tomarlo siempre muy deportivamente, amigos, y nunca radicalizarse en nada, es que quizás, si se trata de un punto concreto en el cielo, este dicho punto de intersección, quizás se esté refiriendo a una especie de ruta comercial. Como sabéis, pues en los 60 hubo un caso que hemos hablado infinitamente, el caso de Betty Barney Hill, que fueron abducidos en New Hampshire y que fueron estudiados por el doctor Benjamin Simon, psiquiatra, que les hizo una regresión y descubrieron que habían sido abducidos. Una pareja mixta, ella, Betty, de raza blanca, Barney Hill, de raza negra, fueron supuestamente abducidos por un grupo de grises. Estos seres le mostraron a Betty Hill un mapa de donde decían ellos venir de Zeta Reticuli. Y curiosamente estaba marcado en diferentes líneas, y aquí os lo puedo mostrar en pantalla, y ella preguntó qué eran esas líneas discontinuas. Y dijo, estas líneas son rutas comerciales que nosotros realizamos. Esto es muy curioso porque quizás, digo yo, hipotéticamente, ese punto, ese Nefheru que a veces hacía referencia a Venus, otras veces podía hacer referencia a la estrella polar y otras veces parecía hacer referencia a un punto de intersección en el cielo. Quizás podría ser una especie de ruta comercial, pero nunca, en ningún momento, en los textos sumerios, os garantizo que los he leído, no hay nada relacionado con ningún planeta Nibiru que haga esa órbita de 3.600 años. Todo esto es una teoría que extrajo Sitchin basada probablemente en sus propias interpretaciones de un posible planeta X. Sí había ya en esa época, en los años 70, suficiente información astronómica como para, digamos, elaborar esta teoría. Porque el planeta X efectivamente es muy posible que exista. Esto nadie descarta, que exista pues un planeta que sea supermasivo, mucho mayor que Júpiter, y que pueda hacer cada cierto tiempo un paso. De hecho, pues podemos discutir largo y tendido sobre el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, que es muy misterioso y que parece que es, digamos, los desechos, los residuos en forma de rocas fragmentadas que puede haber quedado de una posible colisión cósmica. Pero de ahí a decir que existe ese Nibiru, que ese Nibiru es ese planeta que pasaba cada X años, todo esto que decía el señor Sitchin, que ya está fallecido, esto no tiene ninguna conexión con las tablillas sumerias. Una cosa es el planeta X y otra cosa es Nibiru Nefheru, que básicamente hay unos estudios bastante buenos, sobre todo recomiendo las diferentes pautas que ha mostrado Anton Parks, por ejemplo, pero es que no es solamente Anton Parks, es que hay muchos otros astrónomos que han visto que tiene una correlación con Venus, pero tremenda. Ahora sería muy largo explicar, pero que Nefheru hacía referencia al dios Horus, una representación al lucero del alba. O sea que, digamos, es bastante claro. Al menos por mi parte pienso que el 90% de las veces que Nibiru es citado en los textos se refiere a Venus. Siempre quedará ahí un 10% de duda de que pueda ser efectivamente, como también defiende nuestro querido amigo y colaborador Iván Martínez, la estrella polar. Y ese punto de intersección. Dicho esto, hay muchos otros aspectos
que creo que son bastante importantes de incidir sobre la obra de Sitchin, cuando él dice que los Anunnaki eran humanos como nosotros, de aspecto humano, es dejar de lado absolutamente toda la cantidad de datos e indicios de que estos seres no tenían nada que ver con nuestra especie humana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay suficiente documentación como para sospechar que efectivamente estos dioses obligaban al hombre a no reflejarlos en su aspecto real. Era una especie de secreto importante, y además encontramos también en textos hindúes esa capacidad metamórfica de algunas de estas entidades, de cambiar de forma, y siempre van asociadas al aspecto reptil. Hay, sobre todo, para mí constituye una parte importante esas figuras encontradas en el yacimiento de Jarmo, de la cultura Al-Obeid. La cultura Al-Obeid dejaron esas famosas esculturitas pequeñitas, unas figuras que mostraban unos seres con la cabeza alargada, dolicocéfala, con una especie de morros y además pues con unos ojos afilados, almendrados, y podemos ver una diosa madre que sujeta a un bebé que le está amamantando y que aparentemente parecen pues bien mamíferos, ¿no? Pero el bebé, si os fijáis bien, es aún de aspecto mucho más reptiliano que la propia madre. Esto lo presenté yo en Cuarto Milenio, ahí con Iker Jiménez, y planteé el debate sobre los Anunnaki, la importancia que tiene este tema. Esa sí fue una de las primeras cosas que yo dije que no me encajaban de Sitchin, y es el aspecto reptil de estos seres. En todo caso, lo que quiero aclarar es que poco a poco me vi inmerso en una especie de bucle, porque a nivel divulgativo me estaba dando cuenta de que estaba haciendo una saga Anunnaki que estaba demasiado exclusivamente basada en Sitchin, y me estaba topando con cada vez nuevas evidencias, nuevos indicios que me llevaban a ir contra la corriente de Sitchin. Entonces, ¿qué sucedió? Pues tuve que salir a decir la verdad, a decir que yo en ese momento pues no estaba de acuerdo ni con la historia de Nibiru, ni con la historia de que, por ejemplo, Sitchin, una de las cosas que yo considero también más graves, es el hecho de que él popularizó el tema de las minas del oro, diciendo que las minas se llamaban Apsu, el Apsu, cuando realmente el Apsu simplemente significa en sumerio el abismo de las aguas. El abismo de las aguas tiene que ver con el mundo intraterreno, pero no con minas. Habla de esa especie de mundo donde dentro hay una especie de núcleo con un sol interno y con varias civilizaciones dentro, pero no habla de, digamos, extracción propiamente de oro. No hay absolutamente nada en los textos, amigos, que hable de que los Anunnaki extrajeran oro de minas. Dicen los textos literalmente que los Anunnaki se vieron obligados a crear un esclavo primitivo, un Lulú, debido a los tremendos trabajos manuales que tenían que realizar, trabajos forzados, para desviar el cauce de los ríos Tigris y Éufrates presentes en toda la zona de Mesopotamia. Eso está clarísimo en los textos. Es por cavar zanjas y desviar la ruta de estos ríos, por lo que ellos se ven fatigados, dicen los textos, y por eso se ven obligados a crear un esclavo primitivo que les sustituya y les permita pues realizar todos esos trabajos, y ellos se vean liberados de ese tormento. Ahí es cuando entra en juego Enki, y parece que propone esa idea genética de mezclarla con los homínidos presentes ya en esa época, hace aproximadamente unos 400.000 años, aunque mi posición es que es mucho más antiguo. Yo pienso que los Anunnaki ya estaban aquí hace 500.000 de años. Pero bueno, creo que las dataciones es entrar en un debate, en una especie de bucle del que no saldríamos nunca. Pero ciertamente más adelante me vi con la obligación, pero ya no solamente por mi compromiso con mi público, sino por mí mismo, porque yo me di cuenta de que no podía callar, no podía seguir invávido delante de esa evidencia de que todos los datos que nos había dado Sitchin había un porcentaje muy elevado que era pura fabulación y mala interpretación de los textos. Pero los textos hablan claro, son precisos,
Nos hablan de muchísimas cosas. Y ahí fue cuando hice 2 sagas más. Una era La Celda Planetaria, pero la que realmente creo que yo pude corregir parte de lo que había comunicado en la saga Anunnaki fue los Anunnaki en la Biblia y el Génesis reptiliano. Exacto, estas 2 sagas fueron las que yo intenté corregir todos los grandes y pequeños errores que pienso había cometido al divulgar la saga Anunnaki inicial. Entonces, bueno, la verdad que básicamente se puede considerar la primera como una especie de, vamos a decir, recordatorio o homenaje al señor Sitchin por haber divulgado todo eso, pero francamente como verosimilitud, como considerar coherente todos esos datos, pues dista mucho, dista mucho. Por eso yo siempre digo que es importante, los que querráis conocer mi posición actual sobre estos datos de los Anunnaki, veáis especialmente el Génesis reptiliano y los Anunnaki en la Biblia. 2 sagas que son fundamentales para entender las nuevas investigaciones, las nuevas líneas que he estado trabajando en los últimos años. Bueno, amigos, seguiremos hablando, debatiendo sobre todos estos aspectos que yo considero importantísimos sobre el asunto Anunnaki. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.